A- Esto que dice Cassette, A todas. A toda la creación. a toda la creación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No tiene fin. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Hasta dónde? De la tierra. Eso Sí. es. Somos muy terrestres, ¿no? Sí. Fíjense que acabo de ver un programa, un documental científico muy interesante de cuántos planetas considera la ciencia, la astrofísica, la astronomía y todas esas, la astrobiología, que son especialidades de los que estudian las estrellas, los planetas. ¿Cuántos planetas semejantes a la Tierra calculan que hay? Que podrían ser viables para que existan los seres humanos, sin problema. ¿Mm? Hay millones de probabilidades, millones. Ay, dice, ¿y las naves espaciales qué? Ahí, tipo Hollywood, ¿no? Las naves grandotas, así, tremendas. Oigan, espérenme, no olvidemos que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor es infinitamente grande e infinitamente pequeño. En Él no hay transcurso del tiempo. Dice que la Tierra cabe en 3 dedos de Él. El planeta Tierra, en 3 deditos de Él, ahí cabe toda la Tierra. Y unas gotas de agua es todos los mares, en la palma de la mano. Y todo el universo, dice, los cielos de los cielos, que es el universo, no te pueden contener. Entonces, si al principio el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, en unión y comunión con Dios, en compañía, en compañerismo con el Señor, ¿qué problema hay que el Señor nos transportara al planeta más lejano y millones de años luz? No pensemos con pensamiento racional y científico, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo entendemos que el Espíritu Santo transportó a Felipe en Hechos 8, 40 kilómetros de distancia, y lo llevó y lo transportó y lo puso a donde tenía que encontrarse con el etíope? ¿Cómo lo transportó? ¿Me explicó? Una de las participaciones que nosotros tenemos con el Señor como hijos de Dios Altísimo es la omnipresencia. Y la omnipresencia está comprobada que en el ser humano existe en lo personal y en lo general. En lo personal, porque muchos de nuestros órganos se vuelven a regenerar, ¿sí? Pero es un dato que ya les había dado. Si nos quitan casi todo el hígado y nos dejan una octava parte, todo el hígado vuelve a crecer, se vuelve a formar el hígado. Todo el hígado, y ya lo tenemos otra vez, sí, formadito. No todos los órganos, pero sí. Bueno, ha salido casos en internet, vi un caso de un niño que nada más tenía una capita del cerebro y todo lo demás hueco. Bueno, tenía líquido, pero nada más tenía una ligera capa, no todo el órgano, así, todo el órgano, ¿no? O sea, bueno, este es otra, aquí adentro, así, todo el cerebro, así. No, nada más tenía una capita y funcionaba normal ese niño. Y los científicos, ¿cómo es posible que este niño pueda funcionar y tener todas las funciones si tiene nada más una capa del cerebro? Otro niño que accidentalmente le volaron media cabeza, nada más le quedó medio cerebro, lo demás, todo esto tenía así el huecote, y le pusieron piel, injertos, y le quedó así el hueco. Después le pusieron una capa, una cubierta de metal, para que se viera bien, porque se veía muy raro, con así toda, ¿no? Todo ya cerrado, con piel y cabello, pero sumido. Ya lo operaron. Funcionaba perfectamente bien, todo, normal. Un hueso se nos fractura y se solda. La sangre se acaban, los glóbulos rojos. 120 días se mueren los glóbulos rojos y nacen otros nuevos. La piel se nos va regenerando desde que nacimos. No tenemos la piel cuando nacimos. Es otra. Maltratada y arrugadita, pero bueno, es la misma. Ajá. Hay eternidad en lo personal. Pero en lo personal nada más un límite de años.
Pero lo que es en sí la humanidad es omnipresente a través de los tiempos, porque existe la humanidad desde Adán hasta el día de hoy y seguirá existiendo. Ahí está el Apocalipsis. Ni un solo espíritu humano, ni un solo cuerpo humano ha desaparecido, ¿eh? Ni uno. Desde Adán hasta hoy, ni uno ha desaparecido. Están enterrados muchos. Muchos se hicieron polvo. A muchos se ahogaron y desaparecieron en el mar. Se lo comieron los tiburones, otros se los comieron los leones, otros se los comieron los caníbales, qué sé yo. Otros los han cremado más en estos tiempos. Pero, ¿y qué? ¿Y qué va a pasar? Para el Señor, no, ese es lo de menos. Volver a recrear un cuerpo que ya no existe. Pero hay algo y hay pistas clarísimas, por ejemplo, en el Apocalipsis. No me voy a meter ahí, nomás se los digo. Pero ahí están las almas de los gente que va a salir de la gran tribulación y que están clamando por justicia al Padre. Y el Señor les dice, espérense un poco de tiempo y yo voy a llamar a cuentas. Y bueno, después viene la resurrección de toda la humanidad. Y toda esa gente tan antigua desde Adán hasta los que estén en ese tiempo van a levantarse de las tumbas. Y se les será dado el mismo espíritu y en la misma alma. El Señor no tiene problema para eso, por eso Él es Dios. Y nosotros no estamos en esa, estamos excluidos de eso. También, si nos vamos a la tumba o nos creman o lo que sea, el Señor nos levantará de ahí, nos volverá a dar cuerpo, no hay problema. Pero ni un ser humano ha desaparecido de la existencia. ¿Ok? Haya pasado lo que haya pasado. Esto es muy bueno. Ahora bien, quiere decir que todas esas funciones que el Señor incluyó desde el principio hasta hoy se siguen manteniendo intactas, como es la reproducción humana, sí. Con toda la inteligencia que esto tiene que ver, sí. Con todas las cualidades y características del alma, el amor, el aprecio, el afecto, la atención que debe de haber en la relación matrimonial, sí. ¿Que debe manifestarse el fruto del espíritu en la relación íntima matrimonial? Sí. ¿Te dan cuenta? Eso sigue estando. No ha habido cambios. El problema es que lo temporal, lo terrenal, lo que ha sido invadido por las tinieblas, ha tratado de decir que esto ha sido cambiado, ha sido transformado y que es hoy otra cosa. Y en el diseño original del Señor, creemos en lo que dice la Escritura, sigue siendo igual. ¿Sí? Sigue siendo igual. Y si dejan de nacer niños en la tierra, pues se extinguirá la especie, ¿verdad? Y ni se va a extinguir. Porque si llega el final, el último ser humano que existe en el planeta es está acá. No le hace. Están todos los que han existido desde el principio de los tiempos. Y ahí estarán. No hay problema. Dios no tiene ningún problema para eso. Entonces, si entendemos nosotros qué tan importante para poblar la tierra y que el Señor sin ningún problema se extienda la humanidad aquí en el planeta Tierra, cuando ya venga lo perfecto, cuando venga lo eterno, y se llene de hijos de Dios, la Tierra se los llevará a otro planeta y otro, hasta estar en todos los lugares en donde haya universo, sin problema. ¿Me explicó? O sea, nosotros estamos al inicio, por así decirlo, en los primeros tiempos de lo eterno. En los primeros tiempos. ¿Cuántos años creen ustedes desde que Adán existió hasta hoy? O sea, más exactamente, desde que salieron del huerto del Edén, que empezó a correr el tiempo como lo conocemos, hasta el día de hoy. ¿Cuánto creen que ha pasado de años? Contables por nosotros. ¿Cuántos calculan? ¡Bingo! ¿Quién tiene la cartita? Millones de años, dicen. Eso es lo de menos. Antes de Adán, cuando el tiempo no corría, podían haber pasado 1,000 millones, 100,000 millones de años sin problema, que es lo que han tratado de calcular los científicos.
Yo estoy hablando desde que existe el primer hombre y mujer espiritual y que salieron expulsados de la comunión de Dios. Esa fecha es la que está acá. No lo que dice la geología. Esa es otra cosa, dice la verdad, pero lo que es el hombre espiritual está acá. ¿Y cuántos años han pasado desde el hombre y la mujer espiritual hasta acá? Bueno, les voy a decir el dato porque veo que todos levantaron la mano y se amontonaron para decirme. Entonces yo se los digo. 6,000 años. Desde la aparición del primer hombre y mujer espiritual. Atención con el dato. No estoy hablando de los cavernícolas, ni estoy hablando de los picapiedra, ni estoy hablando nada de ellos. ¿Sí? Desde que el hombre es conscientemente espiritual. Bien, si antes de la salida de Adán y Eva, en el huerto del Edén, ellos que ya estaban creados, estuvieron ahí millones de años, es posible que sí, pero no entraba todavía en la cuenta de sus vidas. ¿Sí me explico? Sería Adán y Eva antes de la salida y Adán y Eva después de la salida. Antes de la salida no hay contabilidad en cuanto al tiempo. Después de la salida sí empieza a contar. ¿Y cuánto ha habido de tiempo? 6,000 años. ¿Mm? Y eso se puede comprobar estudiando el libro de Daniel. Ahí se puede. Ahí lo calculamos. ¿Ok? Y junto con el Apocalipsis. Se sacan las cuentitas, los que les gusta eso, ahí lo sacan y ya. Ah, sí, ya está. Ese tiempo es el que ha transcurrido. ¿Vamos bien? Estamos grabando el video para que lo vuelvan a escuchar, porque yo sé que estoy dando muchos datos y no les da tiempo de anotar todo. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Aquí mismo en el WhatsApp va a quedar el video. Nada más que lo editemos. Es que no se apuren de que, no apunté, ¿qué dijo? Habló mucho. Ese médico habla muchísimo. Sí, lo reconozco, yo lo sé, pero por eso está grabado, para que lo vuelvan a escuchar con calma. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Sí, Martín. Pon tu micrófono. Yo tengo una duda, Doc. ¿Por qué Dios extrae a Eva del cuerpo de Adán y no es creado como Adán? A ver, ¿me repites? Porque no se oye muy, muy bien que digamos. ¿Por qué qué? ¿Por qué Dios extrae a Eva del cuerpo de Adán y no del polvo como lo hizo a Adán? Sí, a ver, porque en el principio Dios ya había hecho, antes de que hiciera Adán y Eva, antes, él tiene un atributo. El Señor tiene un atributo único, que ya se los mencioné, Él es omnipresente. Entonces, el Señor mismo tiene la capacidad de autoperfeccionarse, ¿sí? Porque Dios también ha aprendido, pero no aprende como nosotros. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, definitivamente, ni nuestros caminos sus caminos. Él pudo, en su omnipresencia, estar en el futuro, ver cómo funciona el ser humano, ver cómo funciona la mujer, ¿sí? Y él supo, viendo el futuro, cuál era el mejor modelo para poder hacer al hombre. Y dijo, este modelo es el que me va a funcionar. Y bueno, y ahí yo veo algo que se llamará varón, ¿sí? Y que él mismo lo hizo en un pasado, ¿sí? Dijo, a ver, ¿cómo está? Entonces, ya sé, con un examen que le haya hecho al hombre, ¿lo puede hacer? Sí, porque él puede sanar enfermedades, él puede sanar la genética. Tengo una nietita que nació con un gravísimo problema de corazón, que tenía que operar la chiquitita a corazón abierto. Cuando a los 2 años de edad, que ya la iban a operar un día antes, se dan cuenta que ya estaba prácticamente sana. Y se resolvió el problema del corazón. Y dijeron, no sabes qué pasó, pero aquí están los estudios. ¿Y cómo? Fue un milagro, no tuvieron que aceptarlo. Le quedó alguna cosa conforme ha ido creciendo. Y antier habían dicho que sí la tenían que operar porque notaban que había algo, estaba bajo control. Tiene un síndrome un poco raro.
le revisan el corazón, tiene ahí una válvula que no funciona bien y hay que operarla y tenemos que hacerle un trasplante, ponerle de cerdo, ponerle una válvula y hay que estudiarla. Los médicos se unieron, hicieron una junta médica, Antier le hacen una ecocardiografía casi directa por la tráquea, meten una sondita muy cerca del corazón. ¿Y qué se dan cuenta? Que no había necesidad de operarla otra vez. Dijeron, está bien, tiene una cosita, pero es compatible con la vida, no tiene problema. Y mi nieta, ¿qué decía? Le decía a mi hija, es hija de mi hija, ay, mamá, Jesús me va a sanar, Jesús me va a sanar, no pasa nada, Él me va a sanar. Y cierto, ¿qué ha modificado? Un síndrome genético, que no tiene manera de repararse, no tiene manera de solucionar. ¿En qué ha consistido que hubiera sucedido eso? En la fe de ella, de mi nieta, y en la fe de sus papás. Y dejar que el Señor obrara. Y que eso se fuera dando. Se fuera dando. Ella tiene 15 años de edad. Imagínense. Acá en Córdoba el Señor le cerró el paladar porque adentro el paladar blando lo tenía abierto. Se le salía la comida y los líquidos por la nariz. Era mucho problema. Y aquí un profeta oró por ella y al otro día que le iban a operar acá en Córdoba, porque aquí hay una especialista que es cristiana, por cierto, muy buena, le iba a operar y al otro día, un día antes que la revisa para hacerle los preparativos para operar y cerrarle el paladar, ya se los tenía cerrado. Y ella dice, bueno, como era cristiana, dijo, oigan, gloria a Dios, ya no tiene nada, está cerrado el paladar. Y se le cerró. Dice, ¿qué le pasó? Tiene la cicatriz perfecta, y una operación perfecta, tenía la rayita así, rojita, ahí donde unió el paladar. Dice, ¿qué le pasó a esta niña? Eso ya fue hace como 6 años que ocurrió, como tenía 9 años de edad. Y siempre mi nieta, ay, ¿qué no sabe que Jesús me sanó? Y así, ¿no? Cada lección de fe nos da, qué bueno. Así es que, y antier pasó otra vez, ¿sí? Otra vez, bueno, tráigala cada año para estarla vigilando. Y así, la ha ido sanando, sanando. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy total y absolutamente convencido que el Señor interviene en la genética del ser humano. Y así conoció la genética del hombre a futuro para saber cómo hacer el diseño, no solo del hombre, sino también de la mujer. Y él, en la genética del varón, tomó al que se encontró en la calle, lo revisó, tomó una celulita de él, y dice, ay, el hombre tiene cromosoma X y cromosoma Y. El cromosoma que es de lo que es el varón y el Y de la varona. Ah, perfecto. Entonces voy a hacer algo. Él saca la costilla del varón, o sea, de Adán, la última costilla, que se vuelve a formar sola, aunque se saque toda, se vuelve a formar sola esa costilla, totalmente, saca una célula, le saca el cromosoma Y del varón y le mete otro cromosoma X de todas las células que había ahí, XX, y ya formó la mujer. De ahí se empezó a multiplicar esa célula, todo como él lo haya hecho, y sale la mujer, como es hasta hoy. Y es la que le lleva ahí. O sea, pero primero era la asignación de responsabilidades y las instituciones que le dio el Señor a Adán. Y la mujer fue creada por causa del hombre, por lo que ya les dije. No era bueno que el hombre viera solo que Dios viera al hombre solo. ¿Por qué? Porque ya se empezaba a dar cuenta Adán de que, oigan, ¿y dónde está mi parejita? Porque vio el mono y vio la mona, que pasaban un buen rato muy contentos y de repente ya andaban ahí caminando los monitos trepándose en los árboles y dijo, ¿y yo? ¿Qué voy a hacer? Y no era bueno eso. Porque a imagen y semejanza de Dios, el hombre no debía de estar permanentemente solitario. Entonces, ¿por qué creo así a la mujer? Porque ya había sido creado el hombre y nomás tomó la parte más fácil, que fue lo que hizo el Señor. ¿Ok, Martín? Bien, bueno. Perfecto, entonces, en la página 9 estamos. Y aquí ya hay alguno, al principio hasta arriba, aquí dice letra B larga,
entendiendo la perspectiva bíblica de la relación íntima. Y hay una cita clave que nos justifica todo esto que me salté y no se lo dije. Bueno, en la Escritura, en Hebreos 13:4, hay esta cita que es la clave de este módulo, ¿sí? Es lo que le da sustento a módulo de la intimidad en el matrimonio. ¿Y qué es lo que nosotros leemos y está escrito acá? Abajo. En la versión original, dice, cita clave, un lecho sin mancilla. Mejor se las leo porque ahí ya viene interpretada. En Hebreos, vamos a leerlo, 13. ¿Qué dice ahí? Versículo 4. Honroso sea, está hablándole a cristianos, honroso sea en todos el matrimonio cristiano y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, sobre todo si son cristianos. Los que no son cristianos, esa es cuestión de ellos. No estoy hablando de las sociedades en común. Nuestro interés aquí es con quienes tenemos y profesamos la fe en Cristo. Que quede claro, ¿sí? Yo no estoy hablándole a nadie, ni discriminando a nadie. Yo estoy hablando de los que creemos en Cristo. Nada más. Bueno, porque esta carta está dirigida así, a estas personas. Y vean cómo dice honroso, o sea, lleno de honra en todos los cristianos, el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, pero en el original no dice el lecho sin mancilla. No dice el lecho sin mancilla. En el original dice otra cosa, ¿sí? Y lo que dice en el original, ¿sí? Y aquí lo voy a escribir en el chat, para que ustedes lo vean. Ahí está. Abran el chat, ahí se los escribí. Y díganme si sí lo pueden leer. ¿Por qué lo escribo? Por el algoritmo, ¿sí? Por eso se los escribo. ¿Ok? Lo puedo deletrear tal vez, es C-O-I-C-O-I-T-O. C-O-T-I-T-O. ¿Ok? Sin mancilla, pero Cipriano de Valer y Casiodoro de Reina, cuando tradujeron la escritura del griego, sintieron así como mariposas en el estómago por la censura que ya estaba en ese tiempo y no lo dejaron escrito como está en el original. En el griego, que es en el griego que se escribió, y lo quitaron. Lo pusieron, lo interpretaron y pusieron esto que está aquí, lecho sin mancilla. Sin mancilla es sin mancha. Dice, pero a los que tienen una relación íntima, fuera de la unión matrimonial cristiana, o que siendo ya un matrimonio cristiano y hay una relación extramatrimonial cristiana, estos, dice ahí, a estos los juzgará Dios. A ellos, a los cristianos. Bueno, y otra escritura que está en la primera de Tesalonicenses 4, 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 4, 4 y 5. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y también esto es clave, de mantener en santidad al cónyuge. En este caso, el marido a la mujer. De mantenerla apartada del pecado, ¿sí? Y de la concupiscencia, que la concupiscencia, y ahí tienen ustedes en el cuadrito medio gris que está ahí, que bueno, está lo que significa santidad, apartados del pecado, conducta semejante a la de Cristo, honor u honra, sentimiento profundo de la propia dignidad moral, dar un lugar de honra, y lo que significa concupiscencia, amor por los deseos desordenados, que son deseos, sobre todo deseos carnales, ¿sí? Inmoralidad, ¿ok? Bueno, esto es el sustento de este módulo. Ahora sí vamos un poco más abajo para leer estos principios y valores
después le dice ser una sola carne, y abajo está el primer puntito. Dice, son principios básicos. El matrimonio del cristiano está instituido dentro de una esfera de espiritualidad y conjunción biopsicológica. Es decir, tiene los tres ingredientes, lo espiritual, lo del alma y lo físico. No tenemos problema en eso. ¿Ok? ¿Vamos bien? Después dice, la relación íntima siempre da fruto, bueno o malo, dependiendo de la intención del corazón. Sobre todo hoy. Y bueno, también en el antiguo pacto hubo cosas que vamos a examinar que no dieron buen fruto, sino obras de la carne. En el matrimonio cristiano sí hay o debe de haber el fruto que ya hablamos, del espíritu. Dice después, en el mundo es usual que la relación inicie con el fin, es decir, con la relación física y ya, en el sistema del mundo. Y sí es cierto, nada más la pura relación a ese nivel corporal y punto. Como ocurre cuando se hace una transacción comercial, por eso nada más existe el acercamiento corporal y punto, y ya. ¿Me entienden a qué me refiero? ¿Sí? Pero en los matrimonios del sistema del mundo que no tienen la comunión con el Señor, esta relación es nada más a nivel corporal y a nivel del alma. Y nivel del alma, con todo lo que pueda haber ahí, mezclas de sentimientos, las obras de la carne. Celos, ira, contienda, gritería, injurias, inmundicia de la índole, de la intimidad, o sea, obras de la carne. Y así es como se mueve en el sistema del mundo. En el creyente en Cristo, no. En el creyente en Cristo está el componente espiritual, ¿sí? Como en el diseño original. Y así es como en el creyente empieza el orden, como empieza, es primero en lo espiritual, después en el alma y termina con lo físico. En la relación que estudiaron en el módulo 1 de la amistad, compromiso y orientación prematrimonial, se empieza con la identidad espiritual. Un creyente varón y una creyente mujer, cristianos. Después ya viene la amistad, viene el enamoramiento, el alma, y el día de la boda, en la noche de bodas, culmina con la última parte que faltaba, la parte corporal. Ese es el orden. En el mundo es al revés. En el sistema del mundo empieza por lo corporal, tal vez por lo del alma, pero nunca por el espíritu. ¿Por qué? Porque ya están excluyendo a Dios de algo que Él dio y regaló al género humano, pero ya lo excluyeron ahí. Y pues obviamente que no va a haber buenos resultados. Bueno, después en la página 10, en los cristianos debe iniciarse por lo espiritual, lo que dije, proseguir con lo anímico y finalizar con lo físico. Que aún en la vida diaria tiene que ser así, pero si hay convivencia espiritual todos los días, si cada uno en lo personal tiene su relación y comunión personal con el Señor, le dedican un pensamiento, un tiempo, o a leer la palabra, estudiar la Biblia, o como lo están haciendo ustedes, estudiar lo que dice la palabra de Dios, ya están en lo espiritual ambos. Por ejemplo, yo veo aquí a Martín y Daniela que juntos como matrimonio están en la misma sintonía del conocimiento espiritual, ¿sí? En el caso de Diego y Noé también. Y de los demás, sus maridos, sus esposos, seguramente en su forma y su detalle, bueno, porque ahí Nico y Paz también como matrimonio ya tienen contacto con lo espiritual, ya está bien ahí, ya está bien con eso, ¿sí? Ese es el yugo por igual, es el yugo por igual. Después vendrá lo anímico, ¿sí? Que eso también vamos a tener que estarlo viendo acá. Y cuando hay algo anómalo, algo que no es normal, pues estudiaremos el módulo de familia disfuncional. ¿Por qué está funcionando mal un matrimonio cuando lleguemos a ese módulo? Y lo físico, bueno, eso ya por instinto lo tenemos. Ese no lo consideramos acá. Bueno, dice
¿Qué hay del orden y sus consecuencias? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Vamos bien? Ya vamos casi llegando al final de nuestra sesión. Alcanzamos a ver la letra D. ¿Qué hay del orden y sus consecuencias? Este otro principio que están viendo ahora con Patti también en el módulo del orden de Dios. Dios es un Dios de orden, que por cierto ese es el versículo que sustenta el módulo del orden de los roles ordenados por Dios. ¿Sí? Ese es lo que sustenta. Bueno, cuando se invierte el orden, cualquiera que sea, ya estamos en la página 10, cuando se invierte el orden hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y vamos aquí rápidamente las revisamos, pero vamos a tener que entrar a los detalles en lo que se refiere a la intimidad matrimonial en esta área. ¿Qué puede pasar a corto plazo? Cuando se invierte el orden, cuando empieza por lo físico, tal vez venga lo anímico y no hay nada de lo espiritual, ¿sí? Está el orden invertido, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Hay 3 consecuencias, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es a corto plazo? Aun cuando pueda parecer deleitoso, sí, el placer que se obtiene, no pasará del descubrimiento de los sentidos y de la satisfacción de ellos. O sea, el momento que se vive del deleite, las sensaciones físicas, no, sí, muy, muy bien, que Dios inventó y diseñó. Dios nos dio el regalo del sentir el placer. Es un regalo de Dios, ¿sí? Y que entre los hijos de Dios tiene que haberlo, tiene que existir. Esos tiempos de la Edad Media, y a veces ni tanto, de la edad de hoy también, en el que se considera el placer en este tipo de relación humana como algo sucio, algo pecaminoso, están en contra del diseño de Dios. Muy equivocados, totalmente errados. El diseño de Dios y está alojado en nuestro cuerpo, cerebro y todas las partes de nuestro cuerpo para dar y proporcionar placer mutuo. ¿Sí? Eso es de Dios. Que nunca por ustedes les cruce en la mente que eso no viene de Dios. No es así. Eso es una idea contraria al diseño de Dios. ¿Ok? Es un regalo de Dios. Bueno, con orden invertido, a mediano plazo, viene el desencanto. Porque al haber idealizado a la persona en el enamoramiento, que es pasajero, y no encuadrar en la realidad física y la psicológica idealizada, sobreviene la frustración y el tedio, el aburrimiento, si se sigue manteniendo la relación exclusivamente en lo físico y sobre todo si existen compromisos morales y legales de por medio, nada más. Cuando los casan a la fuerza, cuando se tienen que casar porque hubo un embarazo de por medio o por conveniencias económicas o hasta políticas que se llega a dar en las culturas en donde hay casamientos forzosos entre los hijos y las hijas, etcétera, eso trae consecuencias, trae aburrimiento, trae frustración, ¿no? Es que la verdad es que yo no estaba, sí estaba enamorado, pero ahora ya no, o enamorado, ya no quiero. Se unieron por la cuestión del cuerpo y alma, nada más, nada más. Entonces eso sale dentro de la configuración de Dios. ¿Y qué pasa en lo espiritual? Cuando hay este desorden a largo plazo. Si una relación de noviazgo cristiano se inició con fornicación a largo plazo, a veces después de años, surgen sentimientos de culpa, vergüenza, desconfianza y celos. Muchas veces es demasiado tarde para remediar el daño que se da en una relación deteriorada y llena de amargura. Pero bueno, para eso es que está este tipo de escuela como esta, para traer, fíjense, al perdón, a la reconciliación, a la restauración en Cristo Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús. Ahora, esto en especial, este tema de la fornicación es un tema muy especial, único en la relación matrimonial cristiana. Les voy a decir por qué es única. Porque en
en la relación matrimonial cristiana, cuando hay, y se da el caso de los celos, cuando se da el caso de la frustración o del aburrimiento, es muy probable que haya habido en la relación de noviazgo, ¿sí? O que haya habido en la relación matrimonial, pero sin Cristo, también puede ser, aunque eso ya no es fornicación, ya no, porque ya está, supuestamente ya están unidos en matrimonio. Pero sobre todo cuando eran no cristianos, no llenos habían nacido de nuevo. Hubo ese pecado. Es pecado, ¿sí? Es pecado. Sí o sí, en la Biblia se le conoce como pecado. Y como se hizo esa vez, en esas condiciones, ahí se empezó. Y ahora, hoy, en el matrimonio cristiano, que ya se convirtieron, que ya conocen del Señor y que están pasando por una circunstancia de celos, de pleitos, de desconfianza, disfuncional el matrimonio, ¿cómo se le hará para solucionar eso a fondo, a raíz, irse al punto? Miren, hay que leer algo, les quiero mencionar esto. Ahí hay que abrir en los Salmos y vamos al Salmo, ahora le digo, 79, versículo 8. Esto es sumamente interesante. Y solo Dios lo puede hacer, ¿eh? Les digo, solo Dios así como el único que perdona pecados que están considerados dentro de la ley de Dios, solo es Dios. Bueno, con eso en mente. Dice el versículo 8, Salmo 79, 8. No recuerdes contra nosotros, ¿sí?, las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. ¿Qué tiene de interesante este versículo? El manejo de los tiempos, ¿sí? El manejo de los tiempos. Vean cómo se manejan aquí los tiempos, que esto lo escribió Asaf, no David, fue el salmista Asaf. Vean qué interesante es cómo se manejan los tiempos humanos, pidiéndole al Señor una respuesta. Señor, yo lo único, y hay otra cita que dice por ahí, Señor, todos mis tiempos están en tus manos. Todos mis tiempos están en tus manos. ¿Mi qué? Mi pasado, mi presente y mi futuro. Así está escrito. Mis tiempos están en tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo el gobierno y autoridad del Señor está mi pasado, está mi presente y está mi futuro. Él me está viendo en todos mis tiempos al mismo tiempo. Él en este momento está viendo nuestro pasado, ¿sí? En este momento está viendo nuestro presente y en este momento está viendo nuestro futuro. Por eso es Dios omnipresente. Entonces, la petición que hace el salmista con esos atributos de omnipresencia, le dice el salmista al Señor, Señor, no recuerdes tiempo pasado, contra nosotros, tiempo presente, las iniquidades de nuestros antepasados, tiempo pasado, de nuestros antepasados, ¿sí? Dice, vengan pronto a mi futuro, a mi presente, ¿sí? Que puede ser mi presente y el futuro que tú estás viendo, Señor. Tus misericordias a encontrarnos, que lleguen a mi presente, al momento en que yo estoy clamando, porque estamos muy abatidos, estamos muy tristes, estamos hechos pedazos. Nos ha hecho pedazos los celos, nos han hecho pedazos las discusiones, los gritos. Ya, Señor, ya no aguanto mi presente. Ya hicimos lo que tratamos y pudimos tratar de remediar la situación y no encontramos la salida porque vuelve una y otra vez el recuerdo y todo. Entonces el salmista aquí recurre. Entonces, ella es la solución, que para nosotros es una solución. Señor, si esto es así, y el Padre nuestro, dicho por Jesucristo, dice, Señor, líbranos del mal, ¿sí?
perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que está hablando en un eterno presente. ¿Sí? Nosotros debemos pensar así: Señor, en este momento me introduzco en mi eternidad, en mi eternidad. Y Señor, en este momento me veo y estoy y me ubico en el pasado, en mi pasado y en el pasado de mi cónyuge. ¿En qué momento? En el momento que cometimos el pecado de fornicación. ¿Sí? En ese momento, donde quedaron atadas nuestras almas y espíritus. Ahí, ¿a quién me estoy ubicando, Señor? Porque lo tenemos en nuestro recuerdo, los dos. Eso no lo podemos negar, nos acordamos, ¿me explico? Si nosotros ya estamos ubicados en ese momento de nuestro pasado, en oración, y es bueno hacerlo los dos juntos, delante del Señor, sin vergüenza, tal vez haya dolor, tal vez haya sentimientos encontrados, pero no es una cuestión del alma, mis amados. Es una cuestión de tipo espiritual, en la que no es algo de los sentimientos. Hay que tener dominio propio, ¿sí? Y entonces, en ese momento decimos: Señor, en este momento te pedimos perdón por lo que hicimos en nuestro pasado. ¿Qué hace el Señor? Perfecto, no hay problema. El Señor toma ese pecado de nuestro pasado y lo lleva a el momento de la cruz. Se lo lleva a Cristo mismo y lo deposita ahí y lo pone. ¡Pum! Ahí está. Porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Me explicó? Y cuando el Señor echa ese pasado, ese pecado de nuestro pasado, ¿sí?, lo deposita ahí en Cristo, ese pecado se va a expiar, se va al infierno, Cristo lo deja ahí, bueno, y Él ya resucita, y nosotros juntamente con Él, y resucitamos, perdonados de eso. Y en ese momento el Señor tiene, por petición nuestra, tiene toda la autoridad y gobierno y soberanía para sanar nuestro presente. ¿Por qué? Porque la raíz ya se resolvió. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Es maravilloso. ¿Qué le dijo a la mujer el Señor, que le fue a lavar los pies? Ahí en la casa de Simón, el fariseo que sanó de lepra. El mismo fariseo lo declara. O sea, cuando llega la mujer que no le lavó los pies a Cristo, que no se lo secó como debía de haberlo hecho y darle un beso de bienvenida, y no lo hizo, sino que nomás lo recibió así como si fuera cualquier persona, y lo había invitado y lo había sanado de la lepra, lo había sanado. Estaba condenado a morir ahí en una cueva, abandonado, pudriéndose en vida, y estaba sano y ahora estaba en su casa. Oigan, era para agradecerle, pero con todas sus fuerzas. Y cuando están así, y entra esa mujer, porque lo seguía una multitud, ¿verdad? Y la gente estaba afuera en la calle, ahí esperando que saliera. Pero esta mujer se logra colar, llega donde está el Señor Jesús, que comían acostaditos, en tapetitos, y llega donde está el Señor Jesús, y esta mujer llorando, pero así, escurriéndole las lágrimas, y le empieza a mojar los pies a Cristo, ¿no? Y se le queda viendo el Simón, el fariseo, se le queda viendo el Señor Jesús a la mujer. Y la mujer con sus cabellos le empieza a quitar las lágrimas de sus pies. Y el fariseo empieza a pensar y dice: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es el que le toca. Ah, mira qué bien la conocía, ¿no? Porque obviamente era una mujer que había vivido una vida muy dispersa. Pero, pues como eran hipócritas los fariseos de ese tiempo, pues él sabía que se dedicaba a la mujer. Pero la mujer había escuchado la palabra de Cristo y se había arrepentido. Y Simón, que la está viendo y veía a Cristo, y la veía ella, el Señor, que conocía el corazón del fariseo, le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Simón, una sola cosita. Quiero decirte que al que mucho
se le ha perdonado es porque mucho ha amado. Y el que poco ha amado, poco se le perdona. Desde que entré a tu casa, no me recibiste con un beso, ni lavaste mis pies. Y esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Qué buena lección, porque le dice entonces a la mujer, mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles? Los del pasado de ella. Claro que todavía no venía la cruz, pero el pecado de esa mujer se lo echa sobre sí Cristo, en su espíritu, de como el Hijo del Hombre, carga esos pecados. Y en la cruz iban a ser expiados. ¿Cómo se fue esa mujer? Liberada. En el presente de la mujer, que por cuestiones de los tiempos sería en un inmediato futuro que ella fuera redimida. Pero ya estaba dada la palabra del Verbo encarnado. Tus pecados te han sido perdonados. Vete en paz. Es lo mismo que el Señor hace hoy para los matrimonios. Es exactamente lo mismo. ¿Qué debe de haber? Acuerdo entre ambos. ¿Sí? No reproches, porque si no serían como el fariseo, ¿no? Dirían, mi marido me engañó hace tanto tiempo, sí, que quién sabe qué, que no le perdonaba. Está pensando igual que el fariseo. Si supiera la clase de mujer que le toca, ¿me explico? Y la esposa podría pensar lo mismo de él y él de ella. Y sería una actitud del fariseo. Y ese hombre era fariseo porque en el tiempo, leproso, porque en ese tiempo se consideraba leproso como un pecador. Era resultado del pecado. ¿Se acuerdan de Miriam, la hermana de Moisés? Cuando él y Aarón le echan política a Moisés y que le dice, mete la mano en tu regazo y mete la mano y la saca leprosa, ¿no? Y después vuelve a meter y todo, por andar de murmuradores, Miriam y Aarón, que murmuraron contra Moisés, porque así es con el Señor. Entonces, en la restauración matrimonial, en este ámbito, y ya vamos, cada vez que veamos esta clase, vamos a estar hablando de la restauración en esta área, porque es fundamental para el buen matrimonio. Y el matrimonio, por ejemplo, que yo veo a Dieguito, a Enoe, que empiezan muy bien porque tienen semanas de matrimonio, van a construir sobre roca firme, Dieguito y Noé, sobre roca firme. ¿Me explicó? Así, un matrimonio bien sólido y bien fuerte. Y bueno, los demás, cada quien, decimos en México, según el sapo es la pedrada. Lo que les toque. Si no les toca nada, gloria a Dios. Si les toca una piedrita, gloria a Dios. Y si les toca una piedrota, qué sé yo, ni me lo digan ni nada, qué bueno, gloria a Dios, porque para todos hay solución. ¿Ok? Bueno, entonces esto es maravilloso. Y eso es de los muy pocos pecados en la vida matrimonial cristiana, en donde somos remitidos para una solución del pasado para restaurar nuestro presente, por la raíz tan fuerte que hay. Porque como fue en el principio en Génesis, el Génesis de nuestro matrimonio fue la primera vez que tuvimos un momento de acercamiento corporal. Ese es el Génesis de nuestro matrimonio. O fuimos expulsados del huerto del Edén, o ahí seguimos permaneciendo. Depende cada quien su propia historia. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? A ver, los dejo reflexionar un poco. ¿Qué? ¿Todo bien? Bueno, supongo que quedó bien todo. Verán este video ahí en el WhatsApp. ¿Sí? Ok, bueno, muy bien, hasta aquí le vamos a dejar porque viene otro tema importante, las leyes espirituales. Uy, es también buenísimo, buenísimo.
qué semillas espirituales tienen que sembrar en su relación matrimonial. Y en las de los demás. En las de los demás. ¿Cómo preparar el terreno? ¿Qué semillas espirituales en esta área se tienen que sembrar? Hay que saberlo. Hay que saber. Gracias, Miriam. Qué bueno. Bien. Bueno, mis amadísimos, nos veremos la próxima clase, la próxima sesión. Primeramente Dios. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Gracias.